Belén, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Melissa? ¿Y cómo están todos los que se están conectando en este live? Siempre dice la frase que cuando es bueno es porque, o muy bueno es porque, bueno, hay interrupciones, así que hoy hubo Sí, interrupciones en el canal, así que va a salir muy, pero muy, sí. muy bueno. Muy buenas tardes aquí en Argentina, son las 18 horas, 16 horas en Perú, que nos conectamos a este live. Y la verdad que la idea es un poco hablar de la gente, hablar de las familias, hablar de los jóvenes, hablar de las mujeres, de los hombres y hablar, al fin y al cabo, de la sociedad, ¿no? Y la Ujú. gran pregunta hoy del millón, Melissa, es si realmente la sociedad está realizando un traspaso de confianza o se está cayendo a pedazos. O sea, hablamos de la extinción o la promoción de una nueva sociedad, porque claramente se nos han ofrecido un paquete de medidas o un recetario, como si fuera una orden médica, que nos detalla qué planes debemos seguir. Pero con el tiempo y tal vez con el confinamiento, como excusa fundamental para tener una interrupción o un cambio de barco, claramente, bueno, nos dimos cuenta que tanto tiempo estar encerrados no nos hizo tan bien, entonces nuestra mente empieza a pensar. Y cuando la mente de la gente empieza a pensar, ya ahí tenemos un grave problema, porque ya no lidera un mandatario o un primer ministro, ¿sí? O un presidente, sino que lidera la gente. Y a mí, y creo que a vos y a todos nosotros, los que estamos desinsaculando de alguna manera todos estos temas profundamente, en profundidad, lo que nos interesa hoy es la voz de la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué plan tiene la gente para, de alguna manera, decir, bueno, salgo a las calles, me sublevo, no me sublevo, cómo lo hago, quiero hablar, necesito hablar, y a veces es de a gritos, a veces es de a ratos, a veces es continuo, a veces a través de una ocupación masiva en las calles, a veces a través de vecinos, ¿sí? A veces a través en comunidad, a veces en comunas, ¿sí? Lo cierto es que esta es la pregunta del millón. Hice una larga introducción, pero bueno, eh, No, tranquila. Ujú. Más estamos bien, gracias por la conversando. introducción. Sí, más bien quería presentarte también, porque claramente hay personas que siguen a Latidos Pro Vida, hay personas que te siguen a ti, si no conocen a Belén. Belén es politóloga, ella también es comunicadora de TV y pues ella es dirigente cristiana, ¿no? Desde siempre, desde muy joven. En el tema de la política también ha estado bastante presente en el tema de los medios de comunicación. Y bueno, también es speaker, conferencista y analista, ¿no? Y bueno, el día de hoy, claramente, como estabas diciendo, es una pregunta crucial y es una pregunta que, bueno, en Latinoamérica estamos definitivamente en problemas difíciles, bueno, en general en todo el mundo, pero hablando un poco más de nuestra región, el tema de, el tema de lo importante que es el hablar de una sociedad integrada, una sociedad con valores, con principios, una sociedad en la que se valoren aquellos aspectos que se han dejado de lado hace bastante tiempo y que son claramente profundamente tergiversados ahora, no solamente por nuestros países, sino nuestros países siguiendo algo que conversaba con Gretel, ¿no? Una agenda, una lista de propuestas, de metas que definitivamente pueden estar escondidas detrás de un tipo de lenguaje, discurso, que busquen algo positivo, pero muy detrás también hay algo que no es tan correcto, ¿no? Y es esa pregunta, ¿no? ¿La sociedad se extingue o van a nacer nuevamente? ¿Va a haber un verdadero cambio? Y eso es importante, ¿no? Y bueno, en la primera parte, ¿no? De esta pequeña como discusión que vamos a tener aquí juntas, es este tema de cómo estas políticas, ¿no? Que se han estado promoviendo en nuestra región, sobre todo el tema, no sé, el aborto, la eutanasia recién ingresa, por ejemplo, dentro de nuestro debate, este tema de un poco dejar de lado a la familia, que eso es algo también bastante visto. ¿Cómo es que esto impide o de repente no permite que haya este cambio en nuestra sociedad? Un cambio, un verdadero cambio social más humano, ¿no? Y eso es algo que es bastante preocupante y sí me gustaría de repente, y nos gustaría conocer un poco cómo lo ves eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo lo que he observado que también acá hay como una división y se ve mucho instaurado qué es lo que realiza, por ejemplo, la población joven, la población básicamente de aquella generación nacida en los 90, ¿sí? ¿Quién realmente es la población activa? Y digo, y la población en la torre
piramidal de población, la población económicamente activa. O sea, esto es una realidad, los jóvenes de los 90, del 80 también, pero vamos a entrar en los 90 porque me parece que en esto de si sos centennial, si sos millennial, me da la sensación que también hay una necesidad de un reconocimiento de un espíritu nuevo a estos jóvenes y un valor nuevo. Fíjate que con todas estas medidas y básicamente con el avance de la agenda mundialista, la ya reconocida agenda del reseteo mundial, Agenda 2030, ¿sí? Como para darle un titular a lo que estamos hablando y para que la gente también empiece como a reconocer estas palabras que quizás ya las oyó. Observamos que se ha perdido, por ejemplo, cuestiones básicas de valores, hablabas de valores, de principios y también de conductas, y de la sociedad en su conjunto en cuanto a la funcionalidad. O sea, aquí aparecen palabras como desintegración o disfuncionalidad familiar, ¿sí? Lo que provocó claramente que muchas veces estos jóvenes, obviamente no adaptados en este cambio brusco, ¿sí? De actitud de sus respectivos líderes políticos en sus países, no importa dónde te encuentres, han perdido valores, principios y también costumbres culturales que tiene que ver, como por ejemplo, con el respeto a las personas mayores. Si esto se vio claramente, a ver, todos estamos inmiscuidos en esta, entre comillas, nueva normalidad, ¿sí? Que así lo llaman ellos, pero en realidad termina siendo una nueva anormalidad, ¿sí? Porque observamos que ya el famoso contactless, ¿sí? Ya como que, digamos, perdió su forma, entonces todo lo que venía a socializarnos en el mundo, porque de hecho somos personas y lo necesitamos a través de las redes sociales, para con otras personas, en una visita en un café, en una reunión familiar, o sea, la sociabilización se ha perdido y por eso claramente aumentó, por ejemplo, aumentó las tasas de divorcios. Observamos mucho el aumento de tasas de divorcio de matrimonios conformados que ha aumentado claramente y también estilo de vida tipo egoístas lo encontramos en este último tiempo y ni hablar la instauración del tema muy a fondo del aborto. O sea, estamos hablando aspectos de la sociedad, de una sociedad normal, común, que a través de la irrupción de estas nuevas medidas, bueno, se han sentido desbaratados en sus planes. Entonces, bueno, creo que hoy los más afectados termina siendo esa población joven, insisto, población activa, población económicamente activa, que bueno, a ver, es la población que va a sostener a los adultos mayores, es la población que va a sostener a los padres, que los va a ayudar, los va a contener, ¿sí? Y de alguna manera los va a guiar hacia su calidad de vida que siga, digamos, yendo en progreso. Me parece que esto es importante. Eso no quiere decir que estemos descuidando, por supuesto, a los mayores o adultos mayores o muy mayores, que por supuesto, de hecho, siempre siguen siendo útiles, pero realmente que siempre pensamos entonces en qué es lo que le dejan los padres a los hijos, ¿sí? O los nietos. Entonces me parece que es un punto importante para hacer esta media introducción. Y bueno, y la gran pregunta que habíamos evaluado, la evaluado y la que me vengo haciendo hace tiempo, Melissa, y tiene que ver con un signo de pregunta. ¿Somos una sociedad más competitiva que complementaria? Creo que ya con ese titular ya nos podemos ir respondiendo si competimos o nos complementamos, ¿sí? Entonces, acá hay una gran ensalada de cuestiones, también de dilemas y de paradigmas que debemos resolver. O sea, el nacimiento de una nueva sociedad, ¿sí? Tiene que ver con la imposición de una nueva sociedad o realmente estamos naciendo nuevamente, ¿sí? Primer punto. Luego, el renacimiento, tanto espiritualmente como materialmente. Sí, entonces en realidad hay un bautismo en ese nacimiento natural y espiritual. O sea, es espiritual porque claramente solos no podemos. Es más, la humanidad es tan finita que hay cuestiones como, por ejemplo, que hoy se habla mucho, el advenimiento de una naturaleza parece más poderosa, ¿no? Porque ver el pico del Himalaya, que antes no se veía, ver animales cerca de la ciudad, claramente algo nos está pasando. La naturaleza avasalló, está hablando más que los seres humanos y se están imponiendo
porque todas las justamente cuestionamientos del cambio climático o la noción de vamos a una crisis climática se ha perdido en desuso. Entonces, bueno, todo lo que es la parte natural, ¿sí?, de los suelos y las tierras están avanzando. O sea, encontramos que tanto el renacimiento natural como espiritual nos viene avasallando. Luego vamos a tocar el tema espiritual, si el tiempo viene en este live. Y luego, bueno, por supuesto, la necesidad que hoy tenemos todos los seres humanos de empezar a pensar en el poder y en la libertad. Porque claramente, a ver, sin libertad, libertad para elegir, libertad para seleccionar lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, esto quiere decir, no me imponen, ¿sí? No me están diciendo en mi intimidad qué es lo que yo tengo que elegir o no elegir, qué decisiones tengo que tomar en materia económica, qué decisiones tengo que tomar a nivel social, a nivel familiar, ¿sí? En el campo de las finanzas, de la inversión. Y por último te diría la responsabilidad, que es tema no menor, ¿quiénes son responsables? Y hablamos de las responsabilidades tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Las responsabilidades parentales o también las responsabilidades que tienen que ver con, por ejemplo, una responsabilidad del matrimonio. También observamos en las cifras, nos destacan que así como ha disminuido la tasa de natalidad, ¿sí? O sea, hay pocos nacimientos, no hay una intención para que nazcan, ¿sí?, nuevos seres en la tierra, sino también hay una falta de responsabilidad en la unión matrimonial. Tema no menor. O sea, hay, digamos, pocos comprometidos en esa responsabilidad de unirse matrimonialmente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Observamos relaciones de ida y vuelta, pero no observamos compromiso. Y esto es otro tema no menor, Melissa, que debemos, creo que, empezar a reverdecer porque me parece que vino con este recambio de agenda, ¿sí? El no poder, digamos, verse a tiempo, porque hoy se vive día a día, o sea, vivimos día a día. Tenemos que llenar la heladera, el refrigerador, tenemos que estar ok con las compras, tenemos que estar ok con los hijos, tenemos que estar ok con las amistades, ok con las relaciones interpersonales, porque después todo eso, si no, nos demandan tiempo, nos demandan energía. Entonces, si no estamos ok con las cuestiones íntimas, bueno, pareciese como que no medimos, no estamos en el estatus cuando estábamos antes. Y hoy en día se desbarató esos planes. Entonces, te diría que estamos yendo hacia una sociedad vigilada, que es una sociedad controlada. O sea, hablamos de síntomas como la depresión, el aislamiento, ¿sí? Y hablamos de la no población. O sea, todo lo contrario, ¿sí?, lo que veníamos diciendo, la no población, o sea, la despoblación. O sea, digo, ¿cambió? No cambió porque en realidad, o sea, las cifras dicen y pronostican que justamente van a haber menos habitantes, ¿sí? Dentro del plan de la Agenda 2030 lo que va a decir es que van a haber menos habitantes en los próximos años. De hecho, se hace como un prorrateo en cuanto a los millones de habitantes en el planeta Tierra, de 730 a 690 aproximadamente, y bueno, y esto va a pasar en este siglo, no es que va a pasar en el otro siglo, no hay que esperar al 2030, en este siglo va a ocurrir. Entonces, estamos frente a una despoblación radicalizada, bien intencionada y bien planificada. Es el plan secreto que se develó, se puso en marcha, y estamos dentro del plan de los otros, ¿sí? Que no es el plan nuestro, que no es el plan de la gente, no es la voz de la gente. O sea, a mí me gustaría saber qué es lo que piensa la gente, qué es lo que dice la gente. Yo hablo mucho con la gente, vos, Meli, hablas mucho con la gente, estás en un medio de comunicación, hablamos constantemente con la gente, pero a mí me gusta estar cerca de la gente, me gusta estar cerca del corazón de la gente. ¿Qué es lo que piensan las familias hoy? Si están de acuerdo con este plan, si ven algo raro, si han caído en la depresión, ¿por qué no tienen la intención de tener hijos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con sus economías? ¿Viven el día a día? ¿Qué es lo que está ocurriendo con sus amistades? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su país de turno? ¿Están de acuerdo con su presidente? Bueno, en Perú están ocurriendo cosas infernales a nivel de liderazgo político. Bueno, no muy alejado de lo que ocurre aquí en Argentina. Yo también soy española, o sea, vivo en Argentina, pero yo también soy española. Y en España, hablando de actualidad y tiene que ver con el tema también, se planificó en estos días, por no decir ayer, un plan acerca de una España 2050. Atención,
Este es un titular, España 2050, así lo dijo el presidente Sí. el primer ministro de España, ya planificó, ya habló de un 2050. O sea, claramente, Melissa, Ujú, a ver, ¿cómo podemos planificar el 2050 si no sabemos si llegamos vivos al 2025? ¿Sí? ujú, O sea, ujú, claramente estamos claro. frente a un gran dilema que los gobernantes no están escuchando a la voz de su respectivo pueblo. Bueno, eso es una realidad y es verdad, ¿no? Más o menos nos has hecho este resumen, ¿no? Claramente de lo que estamos viviendo actualmente. Un tema bastante interesante también, que es lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a la sociedad? ¿Qué es lo que le ha pasado a las personas? Tener la capacidad de enterarnos de qué es lo que sucede. Y muchas veces lo único que se hace con estas políticas es, digamos, sumergir a una sociedad que de repente quiere salir adelante porque no lo puede ver, lo evidencia en las familias, lo evidencia en el ejemplo, ¿no? Si tú le preguntas a Voz Populi, a las personas que viven de repente en zonas alejadas, no cerca de no tan urbanizadas, tú les preguntas, bueno, ¿tú estás de acuerdo con esta agenda abortista o no estás de acuerdo? Por ejemplo, en Perú se ha determinado que un 85% de nuestra población es provida, por ejemplo, no está de acuerdo con desagregar a la familia, con desarmarla, ni mucho menos con acabar con la vida de sus hijos. Entonces, nos damos cuenta que este tipo de agendas y esta influencia que están teniendo las políticas públicas que hablan, que hacen nuestros países, las gestiones, la discusión, siempre nos están llevando a fortalecer esa imagen de, por ejemplo, sociedad hedonista, sociedad consumista, Sí. edadista, capacitista. O sea, en la medida que tú puedas hacer, tener o satisfacer determinadas cosas, todo bien, pero si no, ya inmediatamente ahí tú tienes que recurrir a cualquiera de estas políticas que generan o únicamente puedes generar esta polarización en la sociedad con una discusión que de repente no es prioritaria, ¿no? Y uno se queda, pero no es necesario discutirlo en este momento, ¿no? Por ejemplo, eso estábamos hablando cuando ingresa el debate, por ejemplo, de la eutanasia, por poner un ejemplo que lo decimos. O sea, ¿cómo es que se evita un cambio social? Cuando uno pone todas estas políticas en una discusión, en la opinión pública, estas políticas que avalen la muerte, lo estaba leyendo, por ejemplo, en otros sitios, se quita la capacidad de, por ejemplo, compartir de forma intergeneracional, el reconocer cuál es, por ejemplo, este intercambio de ideas que puede tener la juventud con la gente de mayor edad, no con los ancianos, esta capacidad de discutir sobre temas relevantes sobre el pasado y lo que será el futuro, reconociendo más o menos ideas del presente necesarias. Por ejemplo, las personas que claramente están teniendo una enfermedad terminal y normalmente utilizan ese argumento para avalar este tipo de políticas dentro, para ponerlas no en la opinión pública, es como, ¿cuál? O sea, no podemos generar en la discusión, porque ese intercambio de ideas intergeneracional, ese intercambio de ideas con una persona que está pasando una enfermedad y poder regresar ese sentido de vida a muchas personas que de repente, pues, normalmente por este constante intercambio, convivencia con estas ideas, dejamos de crear o dejamos de hacer un cambio social para bien. ¿No? Lo que le llaman hoy día progreso, en realidad no tiene nada de progreso porque estamos creando y seguimos fortaleciendo esta idea de sociedad en el que si es que yo dejo de tener algo, si es que yo dejo de satisfacer algo, ya mi vida no tiene sentido, mi vida ya no está completa e inmediatamente se recurre a toda esta clase de políticas a las que me refiero. O sea, seguimos fortaleciendo un cambio, una sociedad vacía prácticamente, ¿no? En otras palabras, creo Aristóteles lo definiría y lo estaba también conversando con Gretel, una sociedad idiota, una sociedad sin fundamento, sin base, y seguimos pasando por encima de la sociedad, por encima de la opinión de la sociedad, cuál es el requerimiento, la prioridad, por tratar como están haciendo, por ejemplo, lo que me parece súper extraño que ahorita en España aspiren un 20-50, cuando es ni siquiera, creo que ni siquiera van a llegar a cumplir la Agenda 2030 que en un inicio querían, porque en realidad uno no llega a la sostenibilidad con ese tipo de ideas. Y creo que eso es algo bastante importante y necesario recalcar y que nos estamos olvidando. O sea, estamos queriendo crear progreso sobre la destrucción de una sociedad que necesita la familia, necesita nuevas generaciones. Claro, hay muchos jóvenes que se están comprometiendo, ¿no? A hablar de este tema, compartir, ¿no? Siempre estar dando esta batalla cultural necesaria, porque es necesaria en todos los aspectos, pero sí es bastante importante lo que mencionas, ¿no? Y eso creo que es primordial. Bueno, has tocado varios aristas. La verdad que yo espero que la gente que se está conectando entienda que acá no, ¿sí? Me parece que en este sentido
La idea es ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo con valores y principios. Creo que hoy la guerra, y eso siempre lo menciono, no es una guerra carnal, no es una guerra con armas, ¿sí? Si bien, bueno, los presagios dicen que va a venir una guerra nuclear, pero bueno, dejémoslo de lado para no alarmar a la gente que está conectada. Pero no es una guerra carnal, no estamos en una guerra de armas, pero sí es una guerra espiritual. Entonces sería entonces, si es espiritual, entonces es una lucha almática, es una lucha que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con las conductas, es una lucha que tiene que ver con los valores y principios, y allí también metemos el género, ¿no? Porque el género, al fin y al cabo, si le vamos a dar una definición de género, como para decir, bueno, ¿qué es el género, no? Es un paradigma, es una, como una especie de palabra que es indefinida, no me puedo identificar. El género, al fin y al cabo, lo construye la sociedad. Esto está claro. Vos hablaste recién de la sociedad y me gustó mucho, como lo mencionaste, si la sociedad está preparada frente a estos cambios o estas imposiciones de reglas, y este sería el gran dilema, y en realidad el género lo crea la sociedad, ¿sí? Lo construye la sociedad. Ese género se puede cambiar de manera voluntaria de acuerdo al tiempo que vivimos y la época de la vida de esa sociedad. Antes no se discutía mucho el género, Meli, pero hoy sí, ¿sí? Por eso el género yo le daría una definición arriesgándome, y eso corre por cuenta propia. Para mí el género es asocial, ¿sí? Para mí el género es asocial y es no natural, ¿sí? Para mí. El género lo crea la sociedad. Entonces desde ahí podemos empezar a hablar, ¿no? Como para darle también a la gente que nos está escuchando una vía más del medio que pueda empezar a repensar, ¿sí? Y me vino esta palabra porque empecé hablando de la libertad y no quiero dejar de mencionar una definición de Hannah Arendt, ¿sí? Muy conocida. En su obra habla del concepto de la libertad, que inclusive la voy a leer. Yo rescaté esta parte, me gustaría compartirla con la gente. Hannah Arendt dice que la libertad constituye un elemento fundamental para actualizar la reflexión y el ejercicio de los derechos humanos en el contexto presente. Su propuesta radica en colocar la acción política en el centro de la libertad para pensar el vínculo entre la ley y su puesta en marcha para realizar los derechos humanos. Con este propósito argumenta sobre los límites que entraña el principio de que los derechos humanos tienen su concreción en el marco de un sistema estatal soberano y ratificado en todas las declaraciones universales desde la Revolución Francesa, ¿sí? Es el tema de los derechos. Al mismo tiempo postula la concepción del derecho a tener derechos. Esto me encantó. Derecho a tener derechos. Casi de memoria, como una alternativa que pone en relación el derecho moral a ser miembro con el derecho político de actuar en la pluralidad y emitir juicios al interior de una comunidad política. O sea, los derechos, los valores, ¿sí? Derecho a tener derechos. ¿Tenemos derecho a tener derechos, Melissa? Y la gente pensará en este momento, intelectual, ¿y estoy teniendo derecho a tener derechos? No, me parece que no. Bueno, armate un bosquejo, ¿sí? Un boceto, qué derechos no tenés y qué derechos te gustaría empezar a tener. Y en función de eso, de hecho lo hice en la Constitución Nacional, en el preámbulo de la Constitución Nacional de la Argentina, está el derecho a la libertad de expresión. Bueno, y en realidad te diría que casi no se cumple, ¿sí? Y tú dirás en la Constitución de Perú qué es lo que ocurre con el tema de los derechos de la expresión, ¿sí? De darle voz a nuestras palabras y darle vida. Vida quiere decir que se materialicen y no que queden, digamos, simplemente en el hablado, ¿sí? En una charla de café. Entonces, ¿tenemos derecho a tener derechos? Y actuamos en la pluralidad y emitimos juicios de valor, emitimos opiniones. ¿Somos plurales al hacerlo o somos unívocos? Una sola voz. Si tenemos una sola voz, bueno, ya estamos en grandes problemas. Si me vino y si te sentís miembro de la sociedad. Si no te sentís miembro de la sociedad, bueno, ahí hallamos el concepto de la diversidad. La diversidad justamente es no me siento miembro, no me siento parte. Como no me siento parte, bueno, allí aparece un neologismo, ¿sí? Un neologismo de género, un neologismo en rosa o celeste, un neologismo en el color de pelo, un neologismo en la forma de convencer conductualmente, dirigirme hacia otros.
Ese es el neologismo. El neologismo surge en la diversidad, porque me siento diferente, entonces creo un nuevo paradigma, un nuevo propósito para seguir en pie. ¿Se entiende lo que digo? Es como si cada sector social en nuestro país de turno inventara un neologismo, ¿sí? Ya sea una costumbre, un color, lo que fuere, y diga, bueno, nosotros nos identificamos con esta conducta. Somos irresponsables, es el grupo de los irresponsables. Entonces, claro, estamos suponiendo, ¿no? Vamos a suponer que los sindicatos eligen ese paradigma, somos irresponsables. ¿Sí? Y todos los sindicatos del mundo eligen ese paradigma. Entonces nosotros sabemos que conductualmente, ¿sí? Ellos funcionan de esa manera. Entonces es una forma de plantearse y plantarse en la diversidad. Somos diversos en función de eso. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que la gente no se sienta diversa. La idea es que la gente viva en comunidad. O sea, tenga una vida social comunitaria. O sea, que podamos expresar nuestro juicio de valor, tengamos nuestras opiniones, tengamos nuestro derecho a tener derecho, y adoptemos la libertad, ¿sí? La libertad en cuanto a no solamente hablar, sino elegir nuestra educación, elegir nuestras amistades, ¿sí? Sin imposiciones. O sea, esto, y bueno, los derechos universales que están desde la Revolución Francesa, entonces cada país seguramente tendrá una constitución donde hable de los derechos universales. Son los derechos básicos, de principios y valores que seguramente en Perú, aquí uno de las personas que se conectó habló de un régimen comunista en Perú. Bueno, yo sé lo que está pasando en Perú, que esto viene de antaño, hay una idea de desestabilizar claramente la sociedad, y una falta de oído de la sociedad. Bueno, en eso estamos, ¿no? En que realmente, y esto es un problema orográfico de toda la región de Latinoamérica, ¿sí? En realidad Hispanoamérica, pero bueno, Latinoamérica, que tiene que ver con la población envejece. Ahora voy a leerlo de la CEPAL, no quiero irme de tema porque tiene que ver con esto, y aquí tengo los números que habíamos mencionado antes, lo voy a leer, ¿sí? El envejecimiento de la población que se da mucho en América Latina y también el decaimiento de una población joven, ¿sí? La población va a dejar de crecer, esto es en números y es real, y es dato duro, alrededor del año 2060, ¿sí? Las proyecciones indican un aumento de la población de unos 730 millones, ¿sí? En 2050, y se prevé que a finales del siglo XXI se haya reducido cerca de 690 millones de personas, ¿sí? Hablamos del 2060, el 2050, pasamos de 730 a 690. Grave, esto es grave. O sea, Meli, a nosotros que no nos arrastren que somos jóvenes, ¿eh? Quiero decir, claro, aquí estamos en una gran lucha en cuanto a la evolución de la población regional que claramente se está yendo a pique, y en realidad hablamos de un 6,8% que había en la década de 1950, mientras que en el 2030 se prevé un 8,4% de la población adulta mayor mundial que vivirá en la región de Latinoamérica, ¿no? Hay una tendencia como una especie de un eslogan de que la población de mayor edad, la población envejecida, bueno, hablamos de los 60 para arriba, ya tienen su ocaso, ya tienen su tiempo, entonces hay que hacer un recambio, ¿sí? Poblacional obligatorio. O sea, ¿te acordás que nosotros siempre nos apoyamos en los adultos para aprender? ¿Sí? No, bueno, justamente la idea es que es esa población adulta mayor, que cuesta mucho atenderlas, que hoy los medicamentos están caros, algunos no se encuentran, ¿sí? En las farmacias habituales, cuesta mucho trabajo, ¿sí? Realizarles el mantenimiento, bueno, ellos tienen que decaer, ¿sí? Y obviamente la idea es que haya menos nacimientos. O Sí, sea, claro, eso es verdad. estamos frente a una radicalización de un conflicto de vaciamiento poblacional. ¿Mm? Claro, eso es algo verdaderamente cierto y creo que, bueno, definitivamente muchas personas hemos comenzado como a despertar de todo este
toda esta intención de despoblar un poco, de despoblar el mundo y específicas regiones, ¿no? Porque entendemos que todo esto comenzó de repente como un interés geopolítico, pero ahora hay todo un interés de inversión, todo un interés internacional, justamente. O sea, eso está clarísimo. Se ven los organismos internacionales, uno lo entiende y uno se da cuenta básicamente este tema de justamente cómo bajo esta constante cambio, esta constante manipulación de ideas, se cree Sí. que se está abandonando algo, por ejemplo, el tema de generar una justicia climática con un control de la natalidad, ¿no? Por la explotación de recursos naturales y bueno, toda esta idea larga que en realidad no corresponde, o al menos para los estados que lo adoptan, y eso es una reflexión ya que estábamos hablando un poco de los derechos que siempre hago personalmente, cuando un estado decide en el particular aplicar este tipo de políticas, ¿no? Que tienen como premisa la muerte de un grupo etario de la sociedad, ya sea mayores de edad, personas que sufren enfermedades terminales o también ya sea recién nacidos, literal, o sea, ni siquiera recién nacidos, la primera etapa, ¿no? De desarrollo humano que puede existir. Esto es un tema bastante fuerte porque el Estado ya deja de ser, digamos, dentro de su autodeterminación, dentro de su soberanía, quien protege o quien da este sentido de seguridad a la sociedad a la que representa. Y es más, está yendo en contra de todo ello, porque ahora ya no es el interés de escuchar a la sociedad, la opinión pública que necesitas para evitar llegar a ese lado, qué falta, Mm. qué te falta, qué puedo hacer yo, ¿no? Y simplemente es un abandono, dejar a la sociedad abandonada ahí como esté, y entonces es ese intercambio de ideas en el que nos está faltando un poco más de humanidad. Otro aspecto sí que dijiste, Belén, que me parece bastante interesante, era la primera parte, ¿no? Por ejemplo, aquí Marco Vargas nos van haciendo de repente una que otra pregunta, nos comenta ese tema sobre más que tú dijiste, ¿no? No es una batalla ya de cuerpos contra cuerpos, ¿no? De ir a la calle, no unos contra otros, sino es un tema más de ideas, es un intercambio de ideas constante, es una batalla de ideas, ¿no? Y por ejemplo aquí Marco Varga dice que el doctor César Vidal en algún momento comentó que vivimos en como una tercera guerra mundial, pero de pensamientos e ideologías. Y eso está totalmente demostrado, ¿no? Bueno, al menos desde mi perspectiva personal, ¿no? Y de repente también lo tomo como responsabilidad esta opinión, pero yo sí creo que vivimos en una sociedad en la que claramente hay una serie de movimientos que han perdido todo su sentido y que ahora nada más van como en alguna forma destructiva, destruyendo cosas como si estuvieran reivindicando la dignidad humana, pero en realidad ese no es el objetivo central. Entonces, bueno, lo que pregunta Marco no es si opinas lo mismo, ¿no? Si justamente estamos en este constante debate entre ideologías, entre ideas, entre pensamientos y luego, bueno, claro, qué impacto eso tiene en la sociedad. Sí, sí, claramente, claramente, a ver, yo no lo veo tanto como una lucha de ideologías, de derecha, de izquierda, de centro. Entiendo que aquí hay un tema de confianza, una falta de confianza que se perdió a todo tipo de liderazgo, ¿sí? No solo político, sino social, liderazgo que tiene que ver con quién me identifico. Entonces hablaríamos de la lucha de identidades, hablaríamos de la lucha de qué identidad se sobrepone frente a otra, ¿sí? Y con qué carácter esa identidad. Porque cuando hablamos del conservacionismo, cuando hablamos, ¿sí? De corte más bien totalitario, estamos hablando también de identidades, cómo nos identificamos con esa nueva costumbre, ¿sí? Y para no dividir aguas, porque en realidad derecho o izquierda o tercera vía sería como seguir como dividiendo e implantando ideologías. Y hoy en realidad lo que se necesita es que el pueblo, ¿sí? Y su líder se pongan de acuerdo. El pueblo y su líder se pongan de acuerdo. O sea, ¿cuál es la voz de la gente? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la voz del pueblo? ¿Qué es lo que está necesitando la gente? O la gente funciona porque realmente le llegaron paquetes de dinero de afuera. O la gente funciona porque determinados grupos de la sociedad se vieron tentados económicamente para impregnar determinadas ideas o ideologías. Ah, esa sería otra pregunta. Entonces, bueno, entonces tendríamos que hablar de este tipo de, en realidad, responsabilidad obligada. Nos están obligando a decir algo, nos están diciendo qué es lo que tenemos que decir, y ya no somos más criaturas de la creación de Dios, sino somos criaturas del hombre, criaturas de determinadas líderes internacionales, agendas transnacionales que nos dictaminan
determinada agenda para adoptar de turno. O sea que esto es claro, esto es clave y claro, porque si no, como que nos quedamos en la lucha de unas ideologías frente a otras, y creo que aquí hay una lucha de identidad, ¿no? Cuando hay un desentendimiento de la sociedad, de las costumbres, de los principios y los valores, claramente se está desentendiendo, ¿sí? Una idea más antropocentrista, ¿sí? Esta idea de o me focalizo en el hombre, o en quién me apoyo, no diría la palabra de Dios, en quién me apoyo. Me apoyo en Dios, me apoyo en el hombre, ¿en quién me apoyo? ¿Dónde están mis pies sentados, en qué bases? ¿Sí? Y creo que en este sentido, claramente, no apoyarse en la naturaleza, apoyarse en el ecologismo, apoyarse en los hombres, apoyarse en determinada influencia o paradigma o carácter identitario, de alguna manera es apoyarse frente a lo no eterno, ¿sí? A lo que se dan en el momento que vivimos, ¿sí? Pero al no ser eterno, no me dura poco tiempo, dura lo que dura la emergencia. Y si dura la Ujú. emergencia, y como yo tengo una necesidad de tipo emergente, bueno, tomaré entonces y adoptaré las medidas que me imponen. Pero si yo lo pienso a nivel de eternidad, claramente, bueno, ninguna de estas opciones identitarias nos van de alguna manera, nos van a hacer poner de acuerdo, porque van a ser en realidad identidades momentáneas, no van a durar en el tiempo. Es más, van a durar poco tiempo, o sea, van a caducar. ¿Sí? O sea, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más nivel de caducidad? Y quizás la sociedad ya ha caducado, ya ha probado derecha, izquierda, ha probado totalitarismo, ha probado el conservacionismo, ha probado el comunismo, y bueno, caducó y ya no le quedan más ideas al pueblo. Entonces el pueblo tiene que volver a nacer. Estamos hablando de eso, ¿no? En este live. Hay que volver a nacer, cómo volver a nacer, con qué fundamentos. Cuando nosotros no encontramos la razón o la explicación en el sistema humanitario, es porque claramente solos no podemos. Está bueno ayudarnos entre todos y en comunidad, pero solo no podemos. Claramente hay un ser superior, ¿sí? Que nos está dirigiendo, y sin lugar a dudas, y esto parece un poco fuerte, pero hay que decirlo igual, en esta emergencia mucho tiene que ver Dios y quizás poco tiene que ver el diablo, porque en realidad Dios provoca situaciones, provoca necesidades, provoca emergencias para que le miremos a Él, lo atendamos a Él y lo escuchemos menos al diablo. Porque en realidad el diablo también habla con Dios. Y esto es real, no estamos hablando de una cuestión angelical, esto es realidad. O sea, si el diablo habló con Dios, pues Dios lo soltó y está suelto acá en la tierra y está haciendo todo lo que está haciendo. Y porque además, entre paréntesis, me adelanto a decirte, estamos en los últimos tiempos. O sea, quien le guste o quien no le guste, estos desastres naturales, esta emergencia, son indicios fehacientes de que estamos claramente en los últimos tiempos. O sea, ya empezamos un siglo, estamos en el 2021, que es un año de destrave total, y claramente estamos en los últimos tiempos. O sea, es un poco duro decirlo, pero no nos queda mucho Sí, tiempo en la Tierra. ¿Eh? claro, ese es un asunto interesante porque, bueno, normalmente cuando uno comienza a discutir sobre estos temas, uno habla de un cambio social, la oportunidad que tenemos de escuchar a los demás, digamos, defender determinadas causas, por ejemplo, el tema de estar a favor de la vida, uno siempre elige varios aristas para dirigir un poco esta línea argumentativa, para comentar o incluso para revalorizar o reivindicar valores que lamentablemente, como bien lo comentas, han estado olvidando o hemos estado dejando bastante de lado. Pero hay algo aún mucho más que hemos estado dejando de lado y es el tema de la presencia de Dios. Y esto creo que para todas las personas que son creyentes, ¿no? Incluso si de repente, hasta las personas que aún de repente tienen dudas en su fe, es bastante necesario porque, a ver, digamos, a lo largo de la historia hemos tenido pensadores, digamos, la imagen de Dios como un tema central en la discusión, incluso para hacer políticas, digamos, que se estaba verdaderamente presente, creo que, o sea, con una, digamos, reiterando, ¿no? Verdadera presencia más en la Edad Media y luego eso se ha venido olvidando, como que se ha estado quitando al ser humano, ¿no? Del centro y esa presencia que tiene Dios con el ser humano y se ha ido desplazando a lo largo de la historia bajo varios principios que han estado más o menos como alterando este sentido, ¿no? De unión entre esta comunicación directa con Dios, ¿no? Y el tema de los principios que están directamente
conectados, ¿no? Y esto es un tema interesante y que justo también es el tema que lo íbamos a discutir, ¿no? El tema de la espiritualidad, el tema de alma, esta unión entre alma y espíritu, que es bastante necesaria. Y bueno, ¿no? De repente, Gretel, nos puedes comentar un poco sobre eso, ¿no? Para reflexionar sobre ese tema. Sí, claramente, bueno, nos hallamos en los últimos tiempos, mencioné anteriormente, nos hallamos en tiempos de transformación. Creo que también el cambio social nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Nos ayuda a decir, bueno, hoy en día conceptos como, por ejemplo, y que realmente ya, bueno, son un litigio, por ejemplo, el ser madre o no. Estamos hablando de valores y principios, no lo habíamos mencionado al principio de la charla, pero lo vamos desmenuzando también. Así la gente entra en esta conversación sanamente. Cuando, por ejemplo, en España, y muy recientemente en las elecciones de ahora, de la semana pasada, de la otra semana, se puso y se vislumbró este carácter de si soy madre o no soy madre. Y fíjate que uno de los, me asombró muchísimo, porque uno de los volantes, de los flyers en Madrid, ¿sí? En la Comuna de Madrid, uno de los flyers de una de las, digamos, que se presentaban en su candidatura, de Más Madrid, de la candidata del partido puntualmente de su región, decía, soy madre, votame por favor, ¿sí? Y un fondo verde, de color verde, ¿no? O sea, claramente hoy, ser madre o no, es una discusión, parecen las mujeres, ¿sí? O sea, parece que ser madre estaría como más vinculado a lo negativo, ¿sí? De doble sentido, porque esta persona lo decía y tenía un fondo verde al final. O sea, fíjense en cómo llegar a dilucidar este doble sentido. Pero también hablan de ser madre como que trae aparejado problemas de salud mental, por ejemplo, o problemas que tienen que ver con el derecho al tiempo, ¿sí? Derecho al tiempo. Pues estamos discutiendo, digamos, ser madre o no, entonces estamos también poniendo sobre la mesa, por ejemplo, el derecho al tiempo. Me quita tiempo ser madre. ¿Se entiende lo que digo? Estamos frente a una situación bastante, te diría, controversial, muy litigiosa, que ya te diría que las organizaciones internacionales, como están todas, no podrían discutir, porque al no ser imparciales, no son imparciales en sus leyes, sus estatutos, ¿sí? Hablamos de organizaciones internacionales, fundaciones y demás yerbas, entonces no pueden discutir de ser madre o no. ¿Cómo van a discutir si ya tienen toda una agenda armada? Es imposible, no son imparciales porque no son objetivas tampoco. Aplican todo desde la subjetividad y desde el financiamiento, ¿sí? O sea, y para sostenerse esas fundaciones, también, obviamente, al recibir dinero de arriba, digamos, de afuera, de sus líderes, de los millonarios, de los supermillonarios, que a veces solemos ver en las revistas de los supermillonarios, especialmente revistas como la Forbes y demás revistas, hay supermillonarios que hoy, lastimosamente los vemos en las veredas de las grandes pancartas en cuanto al derecho de imponer estos nuevos cambios, valores sociales y culturales, ¿sí? O sea que aquí se soslaya, yo quería decirlo porque no quería pasarlo de largo, que realmente quería decir esta publicidad porque me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y ahora sí, vamos a la parte visual, que obviamente me parece que es muy importante. Hoy en día la parte espiritual no tiene que ver con si crees o no. Creo o no creo. No, no es creencia de validez. No es una cuestión religiosa, no es una cuestión de que si soy de un lado o del otro, ¿sí? A nivel, por ejemplo, cristiano, si soy católico, si soy evangelista, si soy... No es una cuestión de si soy de determinado credo en cuanto a mi origen, musulmán, judío, no, nada que ver. O sea que claramente estamos hablando de un Dios que es superador a todas estas cuestiones. Yo creo, ¿qué diría Jesús si estaría acá, no? En la época de los discípulos, había mucha controversia en cuanto a quién se quedaba con Dios, ¿no? Quién se quedaba con Jesús, con el Hijo de Dios enviado aquí en la tierra,
quién estaba más cerca de él, ¿no? Quién se acercaba más a su fuego. Y aquí detallé algunas palabras que quiero compartir en Apocalipsis 3:18, y lo voy a leer, que dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Claramente hablamos de un Dios que nos da la posibilidad de ver lo que no vemos. Hoy estamos envelados, ¿sí? Envelados, estamos con un gran velo, y el velo no nos deja ver. El velo nos tapa, el velo no nos ayuda. Por eso dice, tus ojos, unge tus ojos con colirio, unge tus ojos con ese sulfuro que nos limpia, nos saca toda impureza y nos da la verdad. Para determinar la verdad es necesario pedir en oración, en espíritu, en verdad, que nuestros ojos sean claros, estén con colirio, vean lo que tengan que ver, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Mencionar esta parte, está en Apocalipsis 3:18, que me gustaría que los que están conectados también lo puedan visitar. Y esto no se trata de creer o no, sino que se trata de alguna manera, hablar del alma de la gente. Creo que hoy el alma de la gente está caída, está desestimada, está desvalorizada, está dejada de lado. Y aquellos grupos sociales que se encuentran sin voz, al estar tan desesperanzados y no tener ánimo para seguir adelante, esta palabra de Apocalipsis lo que nos da es más fuerza, ¿sí? Y también quería compartir, y yo lo pondría en la secuencia de los de repente de Dios. Los de repente es cuando, por ejemplo, estamos en una situación límite o crítica, es una situación que no podemos nosotros coordinar, una situación digamos que no lo podemos, como esta situación, una situación límite, la situación de emergencia. En la situación de emergencia aparecen los de repente de Dios, ¿no? Y hay unas bendiciones que se comparten en Deuteronomio, ¿sí? 7, ¿sí? 12 y 24, pero también lo puede en Deuteronomio 28, que tiene que ver con las bendiciones de la obediencia. Me gustaría que también la gente lo pueda leer, ¿sí? O recordar. Eh, y voy a leer lo más importante, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de las bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, ¿sí? Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Y sigue un listado de bendiciones increíbles que la verdad que nos da más ganas de estar cerca de Dios que lejos. ¿Sí? Pero el problema es cuando nosotros desobedecemos. El problema es cuando nosotros tomamos, digamos, malas decisiones, ¿sí? Y cuando tomamos malas decisiones aparece la desobediencia como consecuencia de desobedecer, ¿sí? También en Deuteronomio 28 nos habla de la desobediencia. ¿Qué pasa con la desobediencia? ¿Sí? Te quiero mencionar. ¿Qué pasa si no oyeres la voz de Jehová tu Dios? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y te dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldito tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. O sea, todo lo que mencionamos recién en bendición es maldición. ¿Qué nos ocurre, Melissa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que obedecer o desobedecer a nuestro Dios Padre? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, esta es la pregunta. Este es el interludio que quiero mencionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Obedecer o desobedecer? Esto es muy importante mencionarlo porque me parece que aquí estamos en un gran dilema, ¿no?
Claro, eso es bastante cierto, como lo mencionabas, y creo que es propio de nuestra sociedad actual. Como digo, al desplazar nosotros a Dios tanto, ¿no? De nuestro lado, o sea, como constante compañía o digamos que esta visión, ¿no? De Espíritu Santo que ilumina, que verdaderamente te guía, hemos dejado de lado bastantes principios, valores y como habías comentado, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en constante desobediencia, ¿no? Por decirlo figurativamente, ¿no? Y creo Sí, que también ese tema de obedecer responde más o menos a lo que Marco Vargas nos está preguntando, por ejemplo, ¿qué nos corresponde, ¿no? Bueno, como tú dijiste, no es un tema de si creemos o no no, creemos, pero en no, no. general, a esta iglesia que es el mundo, porque es la verdad, Sí, 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 a este todo que nos compone, ¿cómo podemos hacer nosotros frente a esta cultura que nos quieren imponer, ¿no? Como sí. creyentes, que eso es algo bastante fuerte. Y a mí me gustaría hacer una reflexión con respecto a este tema de la espiritualidad y el alma, porque ¿qué es lo que ¿qué es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de que como seres humanos somos vivientes, somos seres que necesitamos ser escuchados, somos seres que debemos estar siempre en comunión con el otro, buscar el bien común, resaltar y reivindicar aquellas cosas que nos hacen más grandes y que claramente son esas bendiciones que enumeraste que son realmente positivas y buenas porque llenan nuestra vida, la verdad, y llena una vida que con la compañía de Dios claramente es realmente satisfactorio, ¿no? Creo que aquí también entra es el reconocer este tema de unión cuerpo-alma y este tema también de la espiritualidad como parte esencial de esta, porque ¿qué es lo que le permite al ser humano? Esto es reconocer básicamente su dignidad, una dignidad que prácticamente es como interlocutora con Dios, ¿no? Entonces, por qué hago esta reflexión? Porque como sociedad, ¿no? Vivimos en una constante desobediencia porque no somos capaces de reconocer esa dignidad humana que tiene el otro, que está con nosotros, y como vivimos en esta sociedad, ¿no? Que claramente es egocéntrica, esta sociedad en la que prefiere hacer, ¿no? Lo primero, satisfacer lo que uno particularmente desea en lugar de lo otro, olvidamos esa parte esencial y creemos que es sencillo, ¿no? Hacer una desobediencia en el sentido de que vamos yendo en contra, ¿no? De la dignidad de otros, ¿no? Y esto lo podemos relacionar con el tema del aborto, el tema de la eutanasia, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que agreden a la familia. Y creo que es necesario, ¿no? Con esta dignidad, que claramente parte de esta comprensión espiritual, el tema de la esencia humana, ¿no? Y agradecer a Dios también porque nos permite, ¿no? Y nos permite darnos cuenta de esa esencia que es básica, ¿no? Para analizar este tema. Entonces, más o menos respondiendo, ¿no? La pregunta de Marco, ¿qué opinas tú, ¿no? Belén, sobre este tema de cómo nosotros podemos hacerle frente a todo esto, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Esa era mi perspectiva, ¿no? Pero coméntanos tú. Sí, la verdad es que, a ver, nosotros empezamos hablando de la cultura, empezamos hablando de las conductas que claramente estamos tomando y que claramente se nos han venido a cambiar, ¿sí? Conductas que claramente no se están abrochando a otros parámetros, que las conductas que son como maldiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Son conductas que tienen que ver con cumplir otros estatutos, y a cumplir otros estatutos nos vienen como cola, ¿sí? La última cola, nos instauran en una situación de indefinición como sociedad y no podemos volver a pensar, ¿sí? Entonces, hoy el secreto es empezar a perseguir y a buscar más la voz de Dios. Esta es mi intención, ¿sí? Y la intención la verdad que, intención y recomendación, o sea que empezar a buscar los estatutos, los preceptos, los mandamientos que vengan de Dios, de parte de Dios. Me parece que esto es fundamental que empezamos a atender un pueblo sin conocimiento, un pueblo que no tiene discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, entonces está mal guiado, ¿sí? Le viene oprobio a ese pueblo, le llegan malas noticias, se afana en su corazón a cuestiones no realizables, a cuestiones no eternas, a cuestiones de emergencia, a cuestiones para solucionar el día a día o llegar a fin de mes. ¿Sí? Hoy la intención es justamente acercarnos más a la voz de Dios, mejor dicho, al corazón de Jesús, y empezar a atender y entender otros estatutos, ¿sí? Otros mandamientos, guardarlos en nuestro corazón
y ponernos en práctica. Pero para ello va a llevar un tiempo, porque realmente hoy escuchar la voz de Dios es muy individual, es muy personal, es un tratamiento, te diría, y así como nos tomamos el tiempo de escuchar las malas cosas y seguir lo malo, los preceptos malos, bueno, ese tiempo seguramente va a llevar para escuchar lo bueno, aunque Dios es un Dios sobrenatural, así que Él puede hacerlo como Él quiere, pero para que la gente pueda irse en paz y también que no le quede todas las recetas de la Agenda 2030, ¿sí? Sino que, por el contrario, pueda adoptar y tomar buenas decisiones y tener discernimiento. Nosotros sabemos que el mejor discernimiento, el más sabio, el duradero y el eterno, viene de parte de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y esto no se trata de creer o no creer. Aquí se trata de realmente y verídicamente estar a cuentas con Dios. Y no a cuentas de una agenda internacional, sino a cuentas con Dios. Y de eso se trata, ¿no? Debemos empezar a tener una nueva visión, una nueva misión, ¿sí? Y una nueva energía que nos conecte con cuestiones espirituales que van por encima del recetario que se está imponiendo, barajando, y que nos dice que ya no sea el 2030, sino para el 2050. ¿Sí? Esto es muy importante, perseguir la voz de Dios. Creo que un pueblo que pueda tener a Dios en sus espaldas, ¿sí? Pueda seguramente estar protegido, tanto por delante como por detrás, y tenga más confianza para cuando tenga que decidir en las urnas, ¿sí? En las elecciones pueda decidir lo mejor para ese momento que se viva, lo mejor para ese momento que se esté viviendo. Entonces, me parece que hoy las personas, la sociedad, la función de justamente la sociedad es no desnaturalizarla, ¿sí? No desmotivarla, sino volver a las fuentes. Volver seguramente a aquello que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? Para empezar a pensar de que si queremos extendernos a la eternidad, bueno, es necesario empezar a volver a esas fuentes, y esas fuentes que son las cuestiones básicas, no solamente son los principios, los valores, las costumbres, la moral, la ética, ¿sí? La moral, la ética, que tiene que ver con vivir en comunidad desde valores morales, éticos, de los derechos, sí, los derechos sociales, los derechos, las libertades. Bueno, es necesario volver a las fuentes, ¿sí? Quería también recordar, si tenemos tiempo, Meli, para recordar, ¿puede ser? ¿Cuánto estamos? ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Sí? Sí, estamos en tiempo, no te preocupes. Bueno, el Salmo 91, también quiero recordar, hay un poquito de viento en el celular, yo no sé si puede ser que sea tu ventilador, A ver, un poco como de ruido en el sonido, a ver, ahí ¿ya está. se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, sí, pues No, había creo como que es ruidos. la computadora. Ah, ese era el ventilador, ¿viste? Era el ventilador, puede ser. Ahí está. Yo sé que allá Sí, hace es la mucho calor, computadora. pero por el tema de que hubo un poquito de viento, bueno, ahora parece que sí, bien. Salmo 91 dice así, ahora que la gente ya se relajó un poquito más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es algo muy poderoso. Caerán a Sí, tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y al finalizar dice, me invocará y yo le responderé, hablando de su pueblo, hablando de la gente que hoy está escuchándonos. Me invocará y yo, dice Jehová, le responderé, con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sabes lo que le falta a la gente, Melissa? Sentirse
que puede ser salvado. No, porque hoy se pregunta si puedo, si voy a llegar bien con mis cuentas a fin de mes, si puedo educar mejor a mis hijos, si puedo llegar a tener, como ellos postulan, una renta básica universal, si puedo movilizarme libremente sin tener el pasaporte digital verde, que de hecho ya en Europa, esta última noticia reciente, ya se empezó a implementar. Pero nadie se pregunta por el alma, nadie se pregunta por la salvación, nadie se pregunta, ¿y mi alma qué hará? ¿Mi alma está en reposo? Mi alma, porque todos nos alimentamos nuestros viajes, nuestra salud, nuestra educación, nuestro bienestar familiar, nuestra calidad de vida. Y el alma, Melissa, ¿hacia dónde va? ¿Tendremos la salvación de nuestra alma? Porque dice que la puerta es grande, pero es chica. O sea, ¿a dónde irá nuestra alma? Digo, la gente que está en vivo ahora, que se está conectando, ¿a dónde irá tu alma? ¿Qué es lo que harás con tu alma? ¿Sabés dónde va? ¿Tenés certeza de que tendrás la verdadera salvación? O bueno, o más o menos un día cumplo con la palabra de Dios y otro día no. ¿Sí? Y en este sentido también recomendar la oración diaria, ¿no? La oración a la mañana, por las noches, la oración con tus palabras, la oración que sientas de corazón, que tu alma necesite, la oración que es una conversación con Dios, y sin lugar a dudas la fe. La fe, te diría, Melissa, que es fundamental para seguir en pie. Hoy sin fe, que además lo dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, pero te sumaría otra cosa, ¿no? Si sin fe es imposible agradar a Dios, entonces no le estamos agradando. Entonces este mundo hoy no le agrada a Dios. Entonces el dueño de este mundo no es Dios, sino que es el diablo. ¿Sí? O sea, ¿quién nos dirige en este mundo? ¿Quién nos dirige en este mundo? No, son preguntas, esto no es existencialismo, esto es verdad. No es angelical, esto es verdad. Me parece que la fe, en la fe hallamos doctrina y hallamos eternidad. En la fe encontramos que nuestra alma se aquieta, hallamos más responsabilidad, y en la fe, sin lugar a dudas, nos entusiasmamos más en la vida. ¿No te ocurre a vos, Meli? Sí. Que cuando vos tenés fe, te entusiasmas todos los días, te levantás y decís, bueno, hoy no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar, algo bueno tiene que suceder, porque digo, claro, todos los días hay algo sucede, pero bueno, hoy, bueno, que no tengo un accidente, que llegue una buena noticia, que pueda comprar, que pueda, de alguna manera, poder comer, alimentarme como las frutas y hortalizas del suelo, ¿sí? Bueno, eso es lo que uno piensa. Y hoy va a ser un día distinto, hoy va a ser un punto de inflexión. Hoy no va a ser como ayer, hoy es un nuevo nacimiento, hoy hablamos de una sociedad nueva, hoy es un nuevo nacimiento, hoy nace algo nuevo, ¿sí? Y creo que el entusiasmo y la energía que me alienta en este vivo es decirle a la gente que se puede acercar cada vez más al corazón de Dios. Y nadie quiere imponer una religión, ni mucho menos. Si se puede interpretar como un estilo de vida, es un estilo de vida, pero que puedas acercarte al corazón de Dios, que Él sí va a saber consolarte, atenderte y mejorar todas tus posturas, todas tus decisiones van a ser mejores. Antes de tomar una decisión, tomar una decisión es muy fuerte. Tomar una decisión es muy fuerte. Por ejemplo, casarse es muy fuerte. Hablando del casamiento, ¿es muy fuerte o no? Sí, porque nadie quiere casarse 2 o 3 veces. O sea, es una realidad. O sea, la idea es que el casamiento es que la vez que te cases sea esa única vez y punto. ¿O no? Para toda la vida. Bueno, ¿por qué ocurren tantos divorcios? ¿Por qué la gente se casa 3 veces? ¿Está bien? Es como si uno fuera al altar y se casaría al mismo tiempo con 3 hombres. ¿Qué pasaría, Melissa? Ah, esa pregunta nadie lo hizo. Mira si vos vas al altar mañana mismo y te casás con 3 hombres al mismo tiempo. Claro, no sé, es como que hay algo que no funciona. Es como, claro, los valores y las valores no estarían funcionando. Bueno, y así pasa hoy, lastimosamente, con los matrimonios se han desordenado, se han aumentado los divorcios, las parejas ya no son parejas, son desparejas.
se han inventado nombres en cuanto a como que el contrato sexual se desvirtuó. Lo voy a decir así, me voy a atrever a decirlo a esta hora, que no es muy tarde, pero lo voy a decir. El contrato sexual se desvirtuó y encontramos una diversidad, y allí te diría bien que encontramos una desvalorización de nuestro propio cuerpo. El cuerpo social, el cuerpo de la sociedad, el cuerpo de cada uno de nosotros, es asexuado, no es sexual, es asexuado. No sé quién soy, quién soy, no sé quién soy. Claro, Es sí, como si a una persona tú le preguntaras quién sos y en lugar de decirte Belén, te dice Macarena. O no sabe ni quién es. No se identifica con su propio nombre. ¿Se entiende? Porque mañana no es claro. Macarena, mañana es Roberto. ¿Se entiende? Mañana es Roberto. O sea, si hoy es Macarena, mañana es Roberto. Estamos en eso, me da la sensación que aquí Marco Vargas dice, creo que la iglesia ha sido muy permisiva frente a esto, sí, sí, claramente, pero ¿qué iglesia, Marco? Porque, a ver, si hablamos de la iglesia católica, apostólica romana, nosotros sabemos que lastimosamente, cuando hablamos de la iglesia, está la iglesia y el papa, ¿sí? Desde el Vaticano se han emitido un montón de conferencias, de hecho la muy reciente fue ahora, como a mitad de mayo, donde realizaron una conferencia de cuerpo, mente y alma, ¿sí? Y el que presidía la conferencia era Bergoglio. Entonces, a ver, ¿qué nosotros podemos esperar en una conferencia que está Bergoglio a la cabeza y del cual en esa conferencia, dentro de la lista de oradores y conferencistas, estaba, por ejemplo, doctor Fauci, ¿sí? Estaban grupos identitarios abortistas, estaban grupos del LGTBI, ¿sí? Grupos que tenían que ver con las distintas clasificaciones de género. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender que hoy el Vaticano, ¿sí? La Iglesia Apostólica Romana, en Roma, ubicada fundamentalmente en Roma, como centro estratégico de poder religioso, pueda venirnos a decir todo lo que hay que decir? Porque también allí por allí apareció, todos conocemos la famosa Laudato Si, ¿sí? Eso lo conocemos, Fratelli Tutti, la encíclica. Entonces, a ver, yo hoy no quiero hablar tanto de la iglesia, quiero hablar de la relación que Dios tiene con su pueblo, que sin intermediarios, que vos podés realizar una oración sin ir hacia otra persona que también es un ser humano como vos, que se puede equivocar como vos, y en lugar de realizar un confesatorio, puedas confesarle todo a Dios. ¿Qué mejor? Que puedas decirle, mis oraciones con Dios yo no se las digo a nadie. Son íntimas o no, Melissa. Tus oraciones también. Se las puedo compartir una amiga de mucha confianza, pero las conversaciones que vos tenés con Dios son íntimas. Tienen que ver con el campo íntimo, con tus necesidades, vaya a saber, con tus expresiones. Dios te puede hablar de una manera que nadie se enteró y te habla de una manera puntual. Entonces, atención con esto, atención. Debemos vincular nuestro vínculo, valga la redundancia, nuestro vínculo con Dios debe ser sin intermediarios, cara a cara, face to face, con Dios, sin interpósita persona, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de la iglesia, recién Marco hizo esa aseveración, creo que hoy la iglesia, lastimosamente, la iglesia apostólica romana, y el contexto que le está rodeando a la iglesia no es muy favorable en este sentido porque, lastimosamente, bueno, estamos teniendo una gran desvirtuación en cuanto a lo que lidera la iglesia, porque se la ha visto muy involucrada con esta Agenda 2030 y el avance de esta agenda, o sea que cuando la gente no tiene muy en claro hacia quién lo identifica, más allá de la gran cantidad de fieles que por supuesto le tienen cariño al Papa argentino en Roma, pero hoy encontramos una serie de pautas y conversaciones y convenios que lastimosamente la iglesia no está llevando a cabo, ¿sí? Un poco para responder lo que decía Marco. Bueno, definitivamente, claro, digamos que van a haber de repente muchas opiniones en el tema religioso, ¿no? Claro, cuando incluimos a la iglesia siempre sucede ese tipo de temas, ¿no? Definitivamente también para la perspectiva de Marco, también como creyente, ¿no? Como católica, claramente, ¿no? El tema de
el tema de la oración, el tema de la fe son pilares bastante importantes, como mencionaba Belén, y son necesarios. En cuanto al tema de la Agenda 2030, creo que sí, de repente tendríamos que hacer nuevos temas y observaciones, ¿no? Porque la perspectiva de la iglesia, creo yo, por lo que he recibido todos los años, todo el tiempo, realiza informes precisando afirmaciones, decisiones que toma la Agenda 2030 como tal. No comulga directamente con todas las ideas, porque todos sabemos lo que hay detrás de la Agenda 2030, pero sí hace, digamos, su apreciación como correctiva. Pero bueno, el tema no central no es el tema de la iglesia, y creo que también a modo de conclusión lo que podemos hacer, porque al finalidad, ¿qué es lo que permite a nuestra sociedad nacer nuevamente? Es poder volver a incluir y volver a poner este centro del ser humano otra vez dentro, ¿no? Otra vez dejar de que el ser humano haya sido desplazado, esta esencia, esta dignidad importante que se complementa con esta imagen de Dios, y volverla a reinsertarla, y así fortalecer esos principios y valores que se han venido descartando a lo largo del tiempo, producto de ese desplazamiento, poner a Dios y a la vida humana y al ser humano en un segundo plano, reincorporarlo e intentar hacer eso todo el tiempo, conversar, hacerlo, darse los espacios para tener ese tema, poder consultar con las personas, dar la posibilidad de hacer toda este compartir intergeneracional, este compartir de diversas experiencias, fortalecer, ¿no?, la base de la humanidad, que es la familia, y creo que esa es una responsabilidad de absolutamente todos, como lo ha mencionado Belén a lo largo de este tiempo. Creo que es bastante necesario, y también es bastante preciso e importante también el tener fe, porque bueno, digamos, no es que tampoco tenemos tiempo, digamos que claro, hay que hablarlo con la magnitud, ¿no?, en el que se vive hoy en día. Vivimos en una sociedad bastante complicada, con bastantes valores vulnerados, eso es cierto, pero hay que tener esperanza, porque lo que valoro, como lo he escuchado también de varias personas que miro bastante, que también hacen, ¿no?, todas estas apreciaciones, lo bueno de estar en esta región, en Latinoamérica, es que a comparación de otras regiones en el mundo, aún se precisan y aún tenemos esos valores y principios marcados, aún tenemos la imagen de Dios presente en nuestra Sí, discusión. sí, 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 Y sí. entonces no nos hemos olvidado todavía del todo, y es por eso que aún muchas cosas, y es por eso que es importante este intercambio de ideas siempre, y esta unificación, ¿no?, de todos en un sentido de querer cooperar para que esas ideas que de repente se han eh, hechos reales, ¿no?, en otros continentes, sino también tratar de hacer este blindaje para evitarlo aquí, porque aún hay que preservar ese valor que siempre uno ve en la sociedad latinoamericana y que lo valora muchísimo. Y creo que únicamente, ¿no?, desde la compañía de Dios, desde esa constante comunicación, desde esa comulgar con el otro por el bien común de nuestra sociedad, eso es lo que tenemos que virtuar todo el tiempo, eso es lo que tenemos que revalorizar y reivindicar, porque solamente en eso se reconoce la dignidad del otro, se respeta la dignidad del otro y se trabaja para la dignidad del otro. Entonces, creo que eso es lo más importante, y esa sería, no, de repente la discusión de esta, porque así nada más vamos a nacer nuevamente socialmente, ¿no? Para bien, ¿no? No vamos a seguir en este mismo ciclo, ¿no? Y creo que pues de repente esa sería la idea final, ¿no?, de nuestro live. Muchas gracias, Belén, por compartir con nosotros hoy. Ha sido una experiencia bastante bonita, bastante importante. Y bueno, ¿no?, para los que recién han ingresado, no han tenido la oportunidad, van a poder ver el live completo, ¿no?, en el perfil de Latidos Pro Vida. También pueden seguir a Belén. Belén tiene mensajes bastante importantes también en su perfil que pueden seguir, son bastante interesantes y creo que nos motivan a todos y nos hacen tener fe, ¿no? Muchas gracias, Belén. Melissa, desde ya agradecerte, entender el tiempo que vivimos, sin racionalizarlo, pero sí llevándolo todo hacia un pensamiento crítico. Creo que somos una sociedad inteligente. Bien mencionaste vos que la aparición de Dios en estos momentos es fundacional. Creo también que en América Latina está revalorizado el concepto de Dios, ¿sí? Dios en sí. Creo que en este impasse, porque fue un impasse, una pausa de café que todos nos hemos tomado, en la soledad, el no comunicarnos, nos ayudó a comunicarnos más con Dios. Esto sería la conclusión que yo quiero dar hoy. No comunicarnos con otros nos ayudó a comunicarnos más con Dios. Lo digo por mí también, ¿no? Claramente. El trajín de la vida diaria, allá por el 2019, cuando comenzó todo esto, hizo que muchas veces uno de toda la vida siempre estuvo comunicado con Dios, pero Él nos pide siempre más tiempo, ¿viste? Es algo que Él
Es la obsesión de Dios de decirte, quiero hablar con vos, quiero hablar con vos, quiero que me cuentes qué te está pasando, o quizás no que nos te está pasando, pero tal vez abrimos la Biblia y nos acerca una palabra. Hoy con Gretel, por ejemplo, compartí esta palabra de Salmo 91, a la mañana compartimos esta palabra, y ella me dijo, leamos el Salmo, me dio otro Salmo, abrí la Biblia y apareció el Salmo 91 que lo compartí hoy, ¿sí? El Dios omnipotente, y dije, voy a leer este Salmo y lo voy a compartir en el live. Pero claro, estábamos las dos conectadas en el mismo espíritu, y dice la palabra también que si Dios o más están de acuerdo, así que si tienes a diario o si tienes en tu casa, en tu hogar, una persona, o no, o visitas a una persona y que puedas compartir un salmo, un proverbio, hacelo porque da mucha fuerza, da mucha fe. La fe se retroalimenta, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios, se retroalimenta, así que unirnos con personas de fe, qué mejor, nos vamos a ayudar más. Por último, sé que ya se corta el live, agradecerle a todos los presentes, a mucha gente que se conectó hoy, que va a poder rever el live, va a estar también va a estar en el feed de Latidos Provida Perú, en esta cuenta donde estamos saliendo ahora. También, por supuesto, lo van a ver en mi canal de YouTube, que es Belén Ledo, que desde ya se pueden suscribir, donde hay material a fondo, casi todas las semanas. Gracias a Dios, siempre de acuerdo a mi agenda puedo estar con las notas casi todas las semanas. También estoy lanzando cursos, ¿sí? Cursos muy importantes para la gente. La verdad que la gente necesita también ideas claras, una guía clara, así que también se van a estar atentos la gente que se van a estar anunciando cursos. Y de base está decir que se sumen a las redes sociales, sigan a Latidos Pro Vida Perú, que están siempre con material nuevo, somos amigos, siempre compartimos nuestros materiales, más allá de la distancia. Es muy lindo tener un país vecino como Perú, una tierra en un suelo tan rico, que comparta estos materiales, ¿sí? Nos abra la idea. Y todas mis redes sociales, @belén.ledo, en este Instagram donde estoy conectada, Belén Ledo en Facebook, Belén Ledo, mi canal de YouTube por ahora sí es el nombre, y @jbelenledo en mi cuenta de Twitter, y por supuesto estamos conectados siempre, así que suscríbanse, compartan, comenten, denle like y ayuden que el algoritmo siga su rueda, porque que nuestra voz se haga escuchar. Muchísimas gracias, Melissa. Te mando un abrazo enorme. Igual a ti, igual, igual. Muchos saludos. Hasta luego. Nos Muchísimas vemos. bendiciones. Chau, chau. Chao, chao.